Hoy en día ningún ejército movería un tanque sin consultar satélites, radares o inteligencia militar. Pero en la antigua Roma, el destino de miles de soldados podía depender del vuelo de un pájaro. Antes de cada batalla, las legiones esperaban en silencio mientras un sacerdote observaba el cielo. Y si el signo era desfavorable, por más armas que tuvieran, nadie avanzaba. Hubo generales que desobedecieron, y terminaron en catástrofes que todavía recuerdan los historiadores. Merece la pena escuchar esta historia porque revela algo sorprendente. El mayor imperio de la antigüedad no se regía solo por la fuerza de sus legiones, sino por rituales que hoy llamaríamos superstición. Entender cómo decidían si ir a la batalla es asomarse a un mundo donde la fe, la política y la guerra estaban inseparablemente unidos. Los romanos creían que los dioses estaban en todas partes, observando cada acto humano. Cada trueno, cada vuelo de ave, cada sonido extraño era un mensaje. Y para interpretarlos existía la figura del augur. Su palabra tenía tanto peso que ni el más poderoso cónsul podía ignorarla sin arriesgar su reputación, o el destino de todo un ejército. De hecho, su influencia ha llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, la palabra inauguración viene directamente de esos rituales. Para los romanos era el permiso de los dioses para comenzar algo. Así que cada vez que hoy escuches hablar de la inauguración de un puente, de un edificio o de un estadio, recuerda que en Roma significaba mucho más. Era un sello divino que autorizaba a dar el primer paso. Pero lo que más tensión generaba eran los augurios relacionados con las aves. Si volaban en la dirección adecuada, el mensaje era claro, los dioses aprobaban la batalla. Si no, la decisión era detenerse. Imagina miles de soldados en silencio, todos con el corazón acelerado, pendientes de un pájaro en el cielo. La moral de un ejército entero podía hundirse o encenderse por un simple aleteo. Tito Livio, uno de los grandes cronistas de Roma, nos dejó un relato inolvidable. Año 249 a.C., Primera Guerra Púnica. El cónsul Publio Claudio Pulcro consulta a los pollos sagrados. El ritual era sencillo, se les ofrecía grano, y si comían con avidez, era señal de aprobación divina. Pero esa vez los pollos se negaron a comer. Pulcro, impaciente, pronunció una frase que quedó para la historia: si no quieren comer, que beban, y los arrojó al mar. Acto seguido ordenó la batalla naval contra los cartagineses. El resultado fue un desastre absoluto para Roma. Para sus contemporáneos no había duda. Había desafiado a los dioses y los dioses habían castigado su arrogancia. ¿Casualidad o destino? Lo más dramático es que aquella derrota no solo arruinó la campaña, sino que llevó a Pulcro a enfrentarse a un juicio en Roma. Fue acusado de impiedad, y aunque evitó la pena de muerte gracias a sus contactos, su carrera política quedó destruida. Este episodio muestra hasta qué punto los augurios no eran simples supersticiones. Ignorarlos podía costarte tanto la guerra como la vida pública. Y es que los augurios no se limitaban solo a las aves. Los romanos también observaban fenómenos del cielo. Truenos, relámpagos o incluso la forma de las nubes podían cambiar el curso de la historia. Cicerón, el gran orador y filósofo, escribió un tratado llamado De Divinatione, donde recogía muchos de estos rituales. Lo interesante es que, aunque él mismo había sido augur, se mostraba escéptico. Decía con ironía: me cuesta creer que los augures puedan mirarse entre sí sin reírse. Esta frase nos muestra que incluso en Roma había quien sospechaba que todo aquello era más teatro que realidad. Pero lo paradójico es que, a pesar de esas dudas, el Estado seguía tomando los augurios muy en serio. Lo más sorprendente es que no siempre se trataba de fe pura. También había manipulación. Los augures eran humanos, y la presión política podía torcer sus palabras. Un general ansioso por combatir podía presionarlos para declarar que los signos eran favorables. Incluso había trucos. Si no alimentaban a los pollos la noche anterior, era casi seguro que al día siguiente comerían con avidez, y por tanto el augurio sería positivo. ¿Cuántas batallas se habrán decidido por algo tan sencillo como un animal hambriento? Julio César conocía muy bien el peso de estas prácticas, aunque también sabía cuándo desafiar la tradición. Se dice que antes de cruzar el Rubicón, el río que marcaba la frontera prohibida para cualquier general con tropas, los augurios no eran claros. César dudó, pero al final pronunció la célebre frase: alea iacta est, la suerte está echada, y avanzó hacia la guerra civil. Ese gesto cambió la historia de Roma para siempre. Actuó en contra de los dioses,
o convencido de que él mismo ya estaba por encima de ellos. Lo increíble es que los augurios no solo afectaban a la guerra, también decidían la vida civil. Ninguna asamblea importante podía celebrarse sin ellos. Si un augur declaraba que los signos eran desfavorables, una reunión del Senado debía suspenderse. La construcción de templos, la elección de magistrados, incluso algunos juicios, todo dependía de las señales divinas. Roma era un imperio de leyes y ejércitos, pero también de presagios. Y sin embargo, detrás de todo esto había una lógica política. La historiadora Mary Beard señala que los augurios no eran ingenuidad, sino una herramienta de poder. Eran un lenguaje compartido que daba legitimidad a las decisiones y mantenía cohesionada a la sociedad. En otras palabras, servían tanto para controlar a la población como para tranquilizarla. Hoy puede parecernos superstición, pero para ellos era un modo de asegurar que el pueblo creyera que los dioses estaban de su lado. Un ejemplo escalofriante fue la batalla de Cannas, en el año 216 a.C., contra Aníbal. Los augurios eran adversos, pero los romanos, confiados en que su número les daba ventaja, decidieron ignorarlos. El resultado fue una de las derrotas más terribles de toda su historia. Decenas de miles de soldados romanos perecieron en un solo día. Para muchos ciudadanos no fue un fallo de estrategia, sino un castigo divino por haber marchado contra los signos. Esa explicación, más que consuelo, reforzaba la idea de que los augurios no podían desobedecerse sin consecuencias fatales. Algo parecido ocurrió décadas después, en el 87 a.C., cuando el general Cayo Mario consultó los presagios antes de una campaña. Los relatos cuentan que un rayo cayó sobre el campamento y que los sacerdotes lo interpretaron como un aviso de desgracia. Aún así, Mario continuó, y poco después estalló la guerra civil contra Sila, que terminaría bañando Roma en sangre. Para muchos romanos, aquella chispa en el cielo había sido la advertencia de los dioses sobre la violencia que se avecinaba. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Creían de verdad los romanos que las aves hablaban con los dioses, o era todo un espectáculo para mantener el orden? Probablemente ambas cosas a la vez. Para el soldado común, era un acto de fe. Para los políticos, una herramienta. Pero juntos creaban un sistema que dio cohesión a una sociedad inmensa. Con el paso del tiempo, los augurios fueron perdiendo peso. Los emperadores, que concentraban en su figura el poder absoluto, ya no necesitaban tanto los sacerdotes para justificar sus decisiones. Aún así, la práctica nunca desapareció del todo. Incluso en tiempos imperiales, seguía siendo habitual consultar a los augures en ocasiones especiales. Lo curioso es que hoy, 2000 años después, seguimos usando su lenguaje. Decimos que algo es un mal augurio, o que tal cosa es un buen presagio. Es una huella invisible de Roma que aún sobrevive en nuestro día a día.